Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos, nos encontramos con Roy Daza. Él es integrante de la Comisión Internacional de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, diputado. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Quisiéramos conversar un poco sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente Nicolás Maduro envió una carta al Tribunal Supremo de Justicia para conversar sobre el presupuesto y no fue enviada a la Asamblea Nacional por considerarla ilegítima. ¿Cuál opinión le merece esto? Hay una situación en la Asamblea Nacional que es producto de una decisión que tomó la directiva que hoy está a la cabeza del Parlamento Nacional, donde hay 3 diputados que no fueron electos y que forman parte del quórum parlamentario. Eso sencillamente es ilegal en este país, en cualquier asamblea, en cualquier parlamento que exista en el mundo. Eso hace que la asamblea esté hoy en una situación de ilegalidad. ¿Podríamos pensar entonces que no serán consultadas las decisiones a la Asamblea Nacional de aquí en adelante? Mientras esa situación se mantenga, la Asamblea está en desacato, tal como lo planteó el máximo tribunal del país, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Quisiéramos también conversar un poco el tema de Colombia. El plebiscito pues afirmó que no fue el resultado que se vio en este país con respecto a la negociación entre la FARC y el gobierno colombiano. Sin embargo, la campaña pues que fue impulsada se basó en decir no para no ser igual a Venezuela. Bueno, eso lo hizo una parte de las personas que, digamos, promocionaron el no. No fue todo el espectro político que está en contra de los acuerdos y que obtuvo una victoria muy pequeña, pero una victoria importante el día domingo. Esto es una campaña que no nos puede extrañar porque este sector político vinculado al uribismo es enemigo de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Es decir, es un enemigo que tenemos hace mucho tiempo. ¿A dónde pues va a llegar la disputa entre Uribe y Venezuela, ¿no? Todavía vemos que hay algunas rencillas en las que no se ponen de acuerdo en cuestiones de política internacional con respecto a la FARC y con respecto a asuntos que atañen a Venezuela. Eso solo va a tener una solución en la medida en que Uribe se dé cuenta de que fue derrotado por el pueblo de Venezuela. ¿Por qué? Porque él amenazó con invadir a Venezuela, amenazó con atacar militarmente a Venezuela y no lo hizo. Ahora trata de atacarla desde el punto de vista político y tampoco lo ha logrado. Y su gran anhelo, que es que siga la paz y que siga ensangrentándose el pueblo de Colombia, pareciera que no lo va a lograr. En otros temas, pues también podemos conversar sobre las declaraciones del presidente Macri, quien afirmó que si Venezuela pues no cambiaba su orientación en sentido al diálogo, no podría volver a encabezar Mercosur. ¿Usted considera que puede Venezuela efectivamente salir de Mercosur y cómo afectaría esto política y socialmente a las personas que están, digamos, garantizadas o beneficiadas por estos acuerdos internacionales del Mercosur? En primer lugar, lo que hay que decir es que Venezuela no se niega a ningún diálogo con ningún gobierno, ni del Mercosur ni de ninguna parte del mundo. Nosotros abrimos diálogo y tenemos conversaciones con todos los gobiernos. El problema es que hay una decisión de parte de la Cancillería de Argentina, la de Brasil, donde está el usurpador Temer, y la Cancillería paraguaya, de tratar de excluir a Venezuela del Mercosur. Es decir, están atacando al Mercosur como organismo de integración. No es Venezuela el problema es que estos dos gobiernos, el de Temer y el de Macri, quieren acabar con el Mercosur. Esa es la realidad. ¿Y qué consecuencias podría traer una exclusión del Mercosur a Venezuela? Bueno, las consecuencias en este momento son de carácter político, no son de carácter económico. Y las consecuencias de los ciudadanos venezolanos que están en los países del Mercosur tengan la seguridad que el Estado venezolano va a resolver y va a asumir esa situación de nuestros conciudadanos. No esperamos que el señor Macri asuma los problemas que tengan nuestros ciudadanos porque ni siquiera asume lo de los argentinos.
Con respecto a esto también, pues la canciller de la República interpuso una denuncia ante la Fiscalía con respecto a la actuación de Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional. Ya habíamos conversado un poco sobre la Asamblea Nacional, pero ¿cuál cree que es el papel que se está jugando desde la presidencia de este organismo con respecto al oficialismo? No hay mucho que agregar. Ya lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, el 5 de enero. Mi objetivo es el derrocamiento del gobierno. Eso es su objetivo. Han pasado, ya se va a cumplir el 10º mes desde que dijo eso, mañana precisamente se cumple el 10º mes y no lo ha logrado. Por supuesto, al no lograrlo, puso a la Asamblea Nacional en una situación sumamente delicada, porque ni logra el objetivo, ni tampoco logra los objetivos que debe asumir cualquier parlamento, que es legislar y que es ser el foro político del país. Entre estos dimes y diretes entre la oposición y el oficialismo, también pudimos ver hace algún tiempo pues al presidente de la República, digamos, atacando un poco al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Entonces, hay varias denuncias de la canciller. ¿Podría también entonces el presidente de la Asamblea Nacional denunciar al presidente de la República por haberlo insultado? Legítima defensa, se dice. Y eso es un asunto que debe resolver ahora los tribunales porque se trata de una denuncia jurídica. Ok, quisiéramos también consultarle sobre lo que afirmó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre el gobierno de Venezuela y que debe respetar las protestas en la calle. Usted había conversado y había dicho que sí, efectivamente se están respondiendo pues a las protestas en la calle. ¿Tiene algo más que decir? Porque generalmente lo que solicitan es que se acepte la ayuda internacional de medicamentos y alimentos. Las protestas en Venezuela son de mucha naturaleza, es decir, no hay una protesta, hay miles de protestas sobre problemas laborales, problemas económicos, problemas comunitarios, por el problema del desabastecimiento, etcétera. Es decir, yo hasta ahora nunca he visto una sola protesta que diga que es por ayuda humanitaria. Eso es una campaña internacional dirigida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien tiene una gente que se llama Lilian Tintori, que anda en el mundo haciendo campañas, que por cierto recogen medicina y después no hayan qué hacer con ella, como les pasó en España. Entonces, realmente yo creo que deberían un poco abandonar esa posición y dedicarse a construir en la mesa de la unidad un diálogo que les permita a ellos ponerse de acuerdo para después poder dialogar con el gobierno. Claro, volviendo... Porque ahorita desde nosotros tenemos un problema. ¿Con quién dialogamos? Si es que están peleados entre ellos. Volviendo pues a lo que habíamos conversado anteriormente sobre el plebiscito en Colombia, la oposición afirma que los tiempos en Colombia fueron súper rápidos, ¿no? ¿Usted considera que efectivamente el CNE podría estar retrasando el proceso para un nuevo referendo revocatorio? Pues en la oposición pues afirman esto de que si en un día pudieron dar a conocer todos los resultados de una mayoría y una minoría en Colombia. Bueno, aquí se hizo una elección el 6 de diciembre y arrojó un resultado, por cierto, favorable a la oposición, y el mismo día el Consejo Nacional Electoral dijo cuál era la decisión. Es decir, no entiendo muy bien a qué se refiere. Ahora, desde el punto de vista de los tiempos del referendo, los que se retrasaron fueron ellos. ¿Por qué? Porque Capriles Radosky está interesado en el referéndum revocatorio, pero los otros líderes de la oposición no están interesados. Por eso, en lugar de hacerlo el 11 o el 12 de enero, como debían haberlo hecho, lo hicieron 3 meses después. Ellos saben que los tiempos no le dan, porque si alguien sabe de elecciones en este país, son precisamente los dirigentes de esos partidos de la derecha. Sabían perfectamente que el tiempo no daba. El gobierno ruso respaldó esto que usted está comentando y exhortó pues al CNE a cumplir con sus responsabilidades. ¿Qué mensaje pues dirige a este gobierno? Mira, yo creo que las responsabilidades del Consejo Nacional Electoral están garantizadas porque hay personas muy honorables, los 5 rectores, las 4 rectoras y el rector. Los 5 rectores son personas muy honorables y son personas que saben lo que están haciendo. Además, han garantizado durante mucho tiempo la paz y la estabilidad del país.
Esto fue entrevista Venevisión con Roy Daza, es parte de la comisión integrante, pues de la Comisión Internacional de la Asamblea Nacional por el PSV.